Hola a todos, ¿cómo va? Bienvenidos a una nueva clase de Clase con Maca, resolviendo finales. Vamos a estar resolviendo el final de Biofísica Cátedra Única que tomaron la semana pasada en diciembre del 2023. Comencemos con el punto 1. Dice, una caja de masa 10 kilos es bajada a velocidad constante de 0,1 metros por segundo por un plano inclinado, ángulo 37 grados, respecto de la horizontal, utilizando una soga. Puede despreciarse todo tipo de rozamiento, llamando LP, LT y LF a los trabajos de peso, tensión y la fuerza resultante sobre la caja para el desplazamiento de 1 metro, se verifica que, y me dan opciones. Bueno, a ver, antes de arrancar, vamos a recordar las fórmulas. El trabajo de peso se calcula como menos la variación de energía potencial. O sea que el trabajo de peso es menos energía potencial final menos energía potencial inicial. ¿Sí? Esa es su fórmula. Energía potencial es masa por gravedad por altura. Así que esto lo podemos escribir como menos masa por gravedad por altura final menos masa por gravedad por altura inicial. ¿Sí? Bueno, aparte tenemos el trabajo de la soga. El trabajo de cualquier fuerza que no sea alguna específica como fuerzas no conservativas o fuerza resultante o bien peso que tiene su propia fórmula, se calcula con fuerza por distancia por coseno del ángulo que esa fuerza forma con el eje horizontal, entonces con el eje de movimiento, digamos. Entonces el trabajo de la tensión va a ser la tensión por la distancia recorrida por el coseno del ángulo que forme la fuerza con el movimiento. Ahora vamos a analizar qué ángulo sería este, porque ojo, no es el ángulo del plano inclinado, ¿sí? Es el ángulo que forma la fuerza con el eje de movimiento. Y después tenemos el trabajo de la fuerza resultante. Bueno, el trabajo de la fuerza resultante, a diferencia del trabajo de las fuerzas no conservativas, es igual a la variación de energía mecánica. O sea que el trabajo de la fuerza resultante... El trabajo de la fuerza resultante se puede calcular como la variación de energía cinética, a diferencia del trabajo de las fuerzas no conservativas, que es... Pero soy boluda. Y por último, el trabajo de la fuerza resultante, no te lo confundas con fuerzas no conservativas, acá está incluido fuerzas no conservativas y no conservativas. El trabajo de la fuerza resultante es igual a la variación de energía cinética. O sea, sería que el trabajo de la fuerza resultante es energía cinética final menos energía cinética inicial. Bueno, con esto en mente entonces hagamos el análisis. Vamos con peso. Fíjate que para peso tenemos que analizar qué pasa con las alturas. Dice que la caja está bajando a velocidad constante, o sea que esta es la altura inicial y acá tendríamos la altura final. ¿Qué pasa con la altura final? ¿Es mayor o es menor que la inicial? Y si está bajando, la altura final es menor que la altura inicial, está más abajo. Así que la primera conclusión que sacamos es esa, altura final es menor que altura inicial. ¿Eso qué implica? Que en esta resta, como esta altura es menor que esta, este valor va a ser menor que este. Esta multiplicación va a dar más chica la de final que la de inicial, porque la altura final es menor. De hecho, podemos considerarla hasta 0, te diría, porque es la altura más baja del recorrido, en el suelo. De hecho, si querés considerarlo como 0, pensá que esto se iría y me quedaría menos masa por gravedad por altura inicial, o sea, más masa por gravedad por altura inicial. ¿Qué estoy diciendo? Que el trabajo de peso es positivo. Entonces, pensémoslo desde la variación de altura, ¿no? Decíamos, esto es menor que esto. Por lo tanto, esta resta va a dar negativa. Pero como tiene un menos adelante de la fórmula, menos por menos es más, y el trabajo da positivo. Bueno, ahí tenés dos formas de ver lo mismo. El trabajo de peso es mayor a 0. Y si te lo querés acordar así, cuando sube el trabajo de peso es negativo, cuando baja el trabajo de peso es positivo. ¿Sí? ¿Qué pasa con la tensión? La tensión es una fuerza que va en contra del movimiento. Fíjate que la tensión es una fuerza que en el diagrama de cuerpo libre iría inclinada hacia arriba y el movimiento es sobre la misma dirección pero hacia abajo. O sea, el cuerpo está bajando.
Entonces el ángulo que forma el eje del movimiento con la tensión es de 180 grados, como a veces hace la fuerza de rozamiento cuando existe. Entonces acá va el coseno de 180, ¿sí? ¿Y qué me importa de esto? Bueno, tensión es una magnitud positiva, es la magnitud de la fuerza. X es distancia, que de hecho lo tenemos acá, es 1 metro, también es positivo. Y coseno de 180 es -1. O sea que esta cuenta va a ser negativa por el coseno de 180. Toda fuerza que va en contra del movimiento tiene trabajo negativo, porque frena el cuerpo. Así que el trabajo de la tensión es negativo. Ya tenemos que el trabajo de peso es positivo, el trabajo de tensión es negativo. Falta ver qué pasa con la fuerza resultante. Y recordad que habían dicho que la velocidad es constante, nos dan el valor de la velocidad también, pero es constante. Y la energía cinética depende de la velocidad. Si yo planteo la fórmula desarrollada, esto sería 1 medio por la masa por la velocidad final al cuadrado, menos 1 medio por la masa por la velocidad inicial al cuadrado. Entonces, claro, esta velocidad es la misma que esta. Así que esta cuenta es la misma que esta. De hecho, este caso lo podés calcular si querés también. Todo se puede calcular porque tenemos datos. Pero si no, no hace falta calcularlo. O sea, lo podemos ver desde la fórmula. Como son exactamente la misma operación y se están restando, ¿cuánto va a dar esto? Y 0. La variación de energía cinética va a ser nula porque la velocidad es constante. Así que el trabajo en la fuerza de rozamiento, que es la variación de energía cinética, va a ser 0. Y bueno, la opción correcta es la que está marcada. Fíjate que dice trabajo de peso positivo y trabajo de la fuerza resultante igual a 0. Punto 2 de este examen dice, una arteria está angostada por un proceso de acumulación de grasas, siendo RE la resistencia hidrodinámica del vaso enfermo. Se conecta en paralelo con el vaso enfermo un vaso de resistencia R, de modo que el conjunto tenga una resistencia equivalente a 1/4 de R enfermo. El valor de la resistencia R debe ser, bueno, a ver, ¿qué tenemos? Tenemos un caño cuya resistencia es RE. Se le conecta en paralelo otro caño cuya resistencia es R, desconocida. Este conjunto que está en paralelo tiene una R total o equivalente igual a 1/4 de RE. 1/4 de RE. Y queremos saber cuál es la relación entre esta R agregada y esta R enferma. De hecho, fíjate que te preguntan por el valor de la resistencia R y las respuestas están en función de R enferma. Así que lo que voy a plantear es la fórmula de resistencia para paralelo, ¿ok? Voy a decir, bueno, en paralelo, 1 sobre R total es igual a 1 sobre una resistencia más 1 sobre la otra. La que quiero despejar es esta. Ahora, en esta fórmula puedo reemplazar esta R total por 1/4 de RE. Entonces me queda 1 sobre 1/4 de RE es igual a 1 sobre RE más 1 sobre R. Bien, como mi idea es despejar esa R, lo voy a pasar restando para este lado para agrupar los términos que tienen RE. Y otra cosa que puedo hacer es 1 dividido 1/4, ¿sí? Como para que no me quede fracción en el denominador. Y 1 dividido 1/4 es 4. O sea que me queda 4 sobre RE menos 1 sobre RE es igual a 1 sobre R. Y bueno, ten en cuenta que cuando los denominadores de una fracción son iguales, la resta o la suma se pueden hacer de una. Yo puedo hacer 4 menos 1 directamente, que me da 3 veces RE, famoso denominador común, ¿no? Y bueno, ahora yo quiero R, así que invierto las dos fracciones, como hacemos siempre en la búsqueda de la R equivalente para el paralelo, y termino obteniendo que RE sobre 3 es igual a R sobre 1, o sea, es igual a R. Y listo, ahí tenemos la respuesta correcta de este ejercicio, que es 1/3 de RE. Recordá que multiplicar por 1/3 o dividir por 3 es la misma operación. Punto 3 de este final dice, una carga negativa se mueve en un campo eléctrico uniforme desde el punto A hasta el punto B, representados en la figura. Si B es el potencial eléctrico y el trabajo y LAB es el trabajo de la fuerza eléctrica sobre la carga, entonces, bueno, esto es bastante simple porque mira, teniendo las líneas del campo eléctrico puedo entender de dónde sale a dónde va. Tenemos que el campo eléctrico sale de la línea positiva, y a donde entra, o sea, hacia donde se dirige la flecha es hacia los negativos. O sea que de por sí ya si el cuerpo va la carga negativa, no cuerpo, la carga negativa va de A hasta B,
En su movimiento es una carga negativa que se está acercando a la parte negativa, ¿sí? O sea, está yendo a favor de las líneas de campo. En ese caso, cuando la carga negativa va hacia el negativo, entonces el trabajo es negativo. Ya tenemos primera condición tomada, trabajo es menor a 0. ¿Qué pasa con el voltaje? Bueno, tengamos en cuenta que estando más cerca de la placa positiva, la diferencia de potencial es mayor. O sea que si yo acá le pongo placa positiva, voltaje positivo, y acá negativo, lo que voy a decir es que esto tiene mayor diferencia de potencial que esto, ¿sí? Entonces, si se aleja de la placa positiva, disminuye su energía, su diferencia de potencial. O sea que en el camino que va de A hacia B, alejándose del positivo, vamos a poner así, la variación de energía, de diferencia de potencial entre A y B va a ser negativa si se aleja del positivo y positiva si se acerca. Y tengamos en cuenta que la variación es voltaje final menos voltaje inicial. Y esto es menor a 0. Listo, ahí tenemos. Y si hubiese sido una carga positiva en vez de negativa, bueno, si la carga positiva se está acercando a la placa negativa, por el contrario, eso es positivo. Recuerda que los opuestos se atraen. O sea, el trabajo de A a B de una carga positiva haciendo esto mismo sería positivo. O sea que el trabajo depende de la carga y depende de hacia dónde se mueve la carga. Si se mueve hacia el mismo signo, trabajo negativo. Si se mueve hacia el signo contrario, trabajo positivo. En cambio, la diferencia de potencial discrimina la carga, no tiene en cuenta la carga, tiene en cuenta hacia dónde nos movimos. Si me alejé de la placa positiva o de la carga positiva que hace el campo eléctrico, entonces la diferencia de potencial es negativa. Si me acerco a la positiva, la diferencia de potencial es positiva, no importa la carga. Y bueno, ahí tenemos entonces la respuesta de este ejercicio, que es esta última opción. Punto 4 de este examen dice: un cubo de metal macizo a temperatura T irradia al ambiente en régimen estacionario una potencia calórica total de 480 watts por sus 6 caras. Si se corta al cubo en 8 cubitos iguales por la mitad de sus caras, la potencia calórica total que irradia a la misma temperatura cada cubito por sus 6 caras en watts será, y me da opciones. Al cortar los cubitos en 8 cubos iguales y cortar por todas las caras del cubo, o sea, haríamos 3 cortes, lo que va a pasar es que se van a formar otros cubos que tienen 6 caras, pero cuyos lados, los lados de cada cara, son la mitad de la del cubo original. ¿Qué va a afectar a eso? Ten en cuenta la fórmula de potencia por radiación, ¿no? La fórmula es constante de Boltzmann por coeficiente de emisividad por área por temperatura a la cuarta. ¿Qué de todos estos factores se va a modificar por el corte del cubo? El área, ¿sí? Recordamos que para un cubo, área equivale a lado al cuadrado. O sea que el área del cubo original vendría a ser, en realidad, 6 veces esta fórmula, porque lado al cuadrado lo que me calcula es el área de un cuadrado. ¿Y cuántos cuadrados forman las caras de un cubo? 6, ¿no? O sea que el cubo original tiene un área que es lado al cuadrado por 6. ¿Qué pasa cuando yo corto esto en cubos iguales, 8 cubos iguales, donde los lados se cortan justo a la mitad respecto al cubo original? Bueno, el lado final de cada cubo es 1/2 del lado del cubo original. O sea que ahora el área sería 1/2 por lado, todo al cuadrado, multiplicado por 6. ¿Qué hice? Esta misma fórmula, nada más que en el valor del lado, multipliqué por 1/2, o sea, lo partí a la mitad, básicamente. Vamos a poner acá que este sería el área inicial y este es el área final, es decir, el área de cada uno de los 8 cubos. Y bueno, el 1/2, perdón, afecta el cuadrado, afecta el 1/2 y el lado, o sea que esto nos queda como 1/4 por lado al cuadrado por 6. Recordemos que esta L es la longitud del lado del cubo original. O sea, es esta misma L. Entonces lo que puedo ver acá es que esta parte de la fórmula es el área inicial, el área del cubo original. O sea que esto quedaría como 1/4 del área inicial. Entonces lo que hice acá fue
traspolar el dato dado. Me dieron el dato o la relación para las longitudes, que la longitud se parte a la mitad, y yo lo que hice fue pensar, bueno, entonces, ¿qué le pasa al área? Bueno, el área se parte 4 veces, ¿sí? Se reduce a la cuarta parte. Tengamos en cuenta que esto sería el área de un cubo. Pero como yo quiero el dato de la potencia calórica de cada uno de los cubitos, me alcanza a tener esto. Si yo quisiera saber la potencia de los 8 cubos en conjuntos, a esto lo multiplico por 8, ¿sí? Entonces, el área final, el área de cada cubito, es un cuarto del área inicial. ¿Qué voy a hacer entonces? Voy a plantear la fórmula de potencia para el cubo original. Sería entonces potencia 480 watts igual a la constante de Boltzmann por el coeficiente de emisividad por área inicial, voy a poner área inicial, por temperatura a la cuarta, y voy a formar entonces la misma fórmula pero para los 8 cubitos, colocando entonces potencia, que es la desconocida, esta es mi búsqueda, yo quiero saber cuál es esta nueva potencia, es igual a la constante de Boltzmann por el coeficiente por, en lugar de área final voy a poner un cuarto del área inicial por la temperatura elevado a la cuarta. Y estas dos fórmulas, que son estas pero reemplazando área, las voy a dividir entre sí para poder simplificarlas. Entonces me queda potencia es igual a constante por E por un cuarto por área inicial por temperatura a la cuarta dividido por 480 watts por la constante por E por área inicial por T a la cuarta. O sea, dice esta sobre esta, ¿sí? En ese orden para que me quede la incógnita en el numerador. Y ahí puedo simplificar. Simplifico la constante, el coeficiente, área inicial con área inicial y también la temperatura porque no me hablaron de una variación de temperatura, ¿sí? Hablamos de una temperatura irradiada de valor T, así que los cubitos o el cubo original radian la misma temperatura. Así que, ¿qué me terminó quedando? Potencia sobre 480 watts es igual a un cuarto. Pasa el 480 multiplicando. Puse un 0 de más. Y esta operación me da 120 watts. O sea que cada cubito irradia una potencia de 120 watts. Si quiero saber cuánto irradia el conjunto, lo puedo multiplicar por 8, por ejemplo, ¿sí? Así que ahí tenemos la respuesta de este ejercicio. Punto 5 de este final dice, el recipiente de la figura contiene un líquido de densidad 0,8 gramos sobre centímetro cúbico en reposo hasta una altura de 0,9 metros. El recipiente está herméticamente cerrado en su extremo superior, siendo la presión del aire encerrado por encima del líquido de 2,4 kilopascales. En el punto A, ubicado a una distancia de 50 centímetros del fondo del recipiente, la presión en kilopascales es... Bueno, a ver, tenemos acá un líquido que está haciendo presión sobre un punto, al igual que un aire encerrado. Yo lo que quiero calcular es la presión acá, o sea, a esta altura, tomando altura como la profundidad del líquido, o sea, esto de por acá, dato que no fue dado. Y me dicen que la densidad del líquido es de 0,8 gramos sobre centímetro cúbico, gramos sobre mililitro. La densidad se usa en kilogramos sobre metro cúbico, así que vamos a multiplicar por 1000 para hacer el pasaje. Esto me da 800 kilogramos sobre metro cúbico. Tenemos una altura total de líquido de 0,9 metros. Y dice que tenemos una presión de aire encerrado de 2,4 kilopascales. Si lo multiplico por 1000, lo paso a pascales. Sería 2400 pascales. Bien. Dice que el punto A está ubicado a una distancia 50 centímetros respecto al fondo. O sea que me están dando esa D que está marcada acá, fíjate, esta de acá, que dice que es 50 centímetros. Vamos a pasarlo a metros, dividiendo por 100, sería 0,5 metros. ¿Y esto por qué? Porque yo necesito saber a qué profundidad está ubicado el punto para saber qué presión hace el líquido con su presión hidrostática. Y para eso necesito esta altura. Y si te fijas, esta altura se puede calcular como la altura total del líquido menos la altura que tiene el punto hasta el fondo, ¿sí? O sea que H, a la altura de presión hidrostática, se calcularía como 0,9 metros menos 0,5 metros. Esto me da 0,4 metros. Bueno, ahora que tengo todos los datos tomados, pensemos que si yo quiero calcular la presión hasta un cierto punto, tengo que usar la fórmula de presión absoluta.
Y la presión absoluta se calcula como la suma de todas las presiones hasta ese punto. O sea, la pregunta sería, ¿qué hace presión hasta ese punto? Y hace presión el aire encerrado, que hace presión sobre el líquido y aparte el líquido sobre el punto. O sea que sumamos la presión hidroestática. En este caso, como el tanque está cerrado, no participa en la presión atmosférica, ¿sí? Entonces, la presión absoluta sería la presión del aire, que era 2.400 pascales, más la hidroestática, que recordá que se calcula como densidad por gravedad por altura. Por eso hacía falta calcular la altura para ver qué altura de líquido hacía presión. Así que la presión absoluta va a ser 2.400 pascales más la densidad, que es 800 kilogramos sobre metro cúbico por 10 metros sobre segundo cuadrado de la gravedad por la altura de 0,4 metros. Bueno, hagamos la operación. A ver, 2.400 más 800 por 10 por 0,4. Todo eso me da 5.600 y son pascales porque cuando vos multiplicás kilogramos sobre metro cúbico por metro sobre segundo al cuadrado por metro, toda esa combinación da pascal. Y sumado a pascal, bueno, la suma da pascales. Yo quiero kilopascales, así que voy a dividir por 1000 para pasar a kilopascal. Y eso me da 5,6 kilopascales. Y listo, ahí tenemos la respuesta de este ejercicio de hidroestática. Punto 6 de este final dice, dentro de un calorímetro ideal se coloca una cierta masa de un metal sólido a 220 grados centígrados, junto con 10 gramos de hielo a 0 grados centígrados. El sistema alcanza el equilibrio térmico a una temperatura de 20 grados. La masa del metal sólido en gramos es aproximadamente... Bueno, es un ejercicio de calorimetría de mezclas. Yo lo que voy a hacer acá es la recta de las temperaturas. Tenemos hielo a 0 grados centígrados, o sea, hielo en su punto de fusión. Y tenemos 10 gramos de hielo, tenemos la masa. Y por otro lado tenemos metal sólido, o sea, ya no va a cambiar su estado porque va a bajar la temperatura a 220 grados. Digo que va a disminuir la temperatura porque es el que está a mayor temperatura. No sé su masa, la masa es la incógnita justamente. Y sí sé que la temperatura final, la temperatura de equilibrio del sistema, es 20 grados. Y me dan los datos de calor específico y temperatura y calor latente de fusión del agua. Bueno, a ver, pensemos qué le va a pasar a cada uno de estos elementos para llegar a 20. El hielo está en 0 en estado sólido. Recordad que para transitar estas temperaturas tiene que ser líquido, porque entre 0 y 100 el hielo, bueno, el agua en realidad, tiene que ser líquida. Así que primero, para empezar, en 0 grados va a cambiar su estado. O sea que acá hay un primer calor de parte del hielo, llamémosle Q1, que es el cambio de estado. Se calcula como masa por calor latente de fusión. Es un cambio de estado con calor positivo porque el pasaje es de sólido a líquido. Acordate que para los cambios de estado tenés que repasar eso. ¿Le pongo positivo, le pongo negativo? O sea, ¿cómo es este calor? ¿Recibido o liberado? Bueno, es recibido porque está aumentando, está recibiendo calor para cambiar su estado. Entonces, lo calculo. La masa son 10 gramos. El calor latente de fusión, me lo dieron acá, 80 calorías sobre gramo. Y esto me da 800 calorías. Se simplifican los gramos. Además, bueno, con eso cambio el estado y se quedó en 0. Pero además tiene que llegar a 20. O sea que de 0 a 20 va a ser un cambio de temperatura. Voy a hacer el Q2 entonces como masa por calor específico por temperatura final menos temperatura inicial. La masa entonces son 10 gramos. El calor específico del agua lo tenemos acá, 1 caloría sobre gramo por grado centígrado. La temperatura final es de 20 y la inicial 0. Bueno, hagamos esta operación, a ver cuánto da. 10 por 1 por 20 menos 0 me da 200 calorías. Son calorías porque fíjate que se cancelan los gramos y los grados también. O sea que tenemos este calor más este calor es todo lo que absorbió el agua. ¿De quién lo absorbió? Y del metal. ¿Qué hace el metal? ¿Cambia el estado? No, porque me tendrían que haber dado la temperatura de fusión. Tengamos en cuenta que el metal no es agua, así que a 100 grados su estado no cambia. Pero sí va a cambiar la temperatura. De 220 va a bajar a 20. O sea que tiene un único Q, llamémosle Q3, que es un cambio de temperatura. Este Q3 sería entonces, al igual que la fórmula de cambio de temperatura del agua, masa por calor específico por T final menos T inicial. Yo no tengo la masa, eso es verdad, pero sí tengo el calor específico que me dijeron que es 0,025
calorías sobre gramos por grado centígrado. Tengo la T final, que es de 20 grados, y tengo la T inicial de 220 grados centígrados. Bueno, a ver, por lo menos multipliquemos eso. Hago 0,025 por 20 menos 220, o por menos 200, que me da menos 5. ¿Y qué unidad tiene esto? Bueno, estos grados se cancelan con este. Recordá que cuando vos restás grados centígrados obtenés 1 grado centígrado. Y entonces me queda calorías sobre gramos. Bueno, ¿qué voy a usar para resolver este ejercicio? La fórmula de mezclas. Mezclas de un calorímetro diabático. La sumatoria de calores es igual a 0. O sea que todos los calores que calculé, los calores del agua más este calor del metal, suman 0. Me quedaría entonces 800 calorías más 200 calorías más masa por menos 5 calorías sobre gramos es igual a 0. Y ahí puedo hacer 800 más 200, que me da 1000 calorías. Y como cualquier ecuación puedo despejar la masa. ¿Cómo la puedo despejar? Bueno, una opción es pasar el 1000 restando. Quedan menos 1000 calorías. Y luego, este menos 5 lo paso dividiendo. Y bueno, resuelvo esa operación. Hago menos 1000 dividido menos 5, que me da positivo. Importantísimo porque es una masa. Me da 200, se simplifican las calorías y me quedan gramos. O sea que la masa del metal era de 200 gramos. Bueno, y hasta acá la parte 1 de esta resolución de un final de biofísica para cátedra única. Espero que te haya gustado y te haya servido. Y si es así, ya sabes que me podés seguir, me podés poner un me gusta, un comentario, lo que sea que me pueda ayudar a hacer que más gente pueda llegar a estos videos y pueda ser ayudada. Se viene la parte 2 próximamente, sí, esperá porque se viene la parte 2. Vamos a tener la segunda parte de la resolución. Y si estás en cátedra, si sale, ten en cuenta que voy a subir la resolución también. Esta semana se vienen más finales para que puedas rendir y que te vaya muy bien. Y espero que después, cuando rindas, me cuentas cómo te fue. Me súper interesa saber cómo te fue. Espero que muy bien. Éxitos. Nos vemos en la próxima clase. Adiós.